Y te dan un par de guantes en la entrada. Si no traes cubrebocas, también te dan un cubrebocas en la entrada, que son desechables, y obviamente gel sanitizante. Como ven, personas del futuro, así es acudir al supermercado en nuestros tiempos. ¿Cómo están? Estoy grabando este video para las personas del futuro. Nos encontramos viviendo actualmente tiempos muy difíciles, muy raros. Así que pensé, hey, ¿por qué no hacer un registro de esta normalidad que nos está tocando vivir? Documentar diversos aspectos de nuestra vida cotidiana para que las personas en 10, 20, 30 años sepan cómo era vivir de una manera normal en pleno año 2020. Me presento, soy Luis, me encuentro en Ciudad de México y hoy que les comparto esto es 25 de junio de 2020. Aún no descubrimos vida en otros planetas. El iPhone más nuevo que existe es el número 11 y nuestro planeta está actualmente en crisis por una pandemia. La enfermedad que ha cambiado nuestra realidad se llama COVID-19. Para ustedes tal vez les suena como algo muy sencillo, pero a nosotros, habitantes del 2020, esto nos ha causado muchísimas dificultades, ha puesto en crisis nuestra economía y ha cambiado nuestra cotidianidad por completo. Hoy quiero llevarlos de paseo por nuestra realidad. Quiero que vean cómo es ir al supermercado actualmente, cómo se ven las plazas y parques públicos, cómo es subirse a un taxi y demás aspectos de la vida cotidiana que muy posiblemente les parecerán de lo más fascinantes. Yo sé que al menos yo no me termino de acostumbrar en lo absoluto. Antes de salir a la calle, por cierto, me pondré mi cubrebocas. Es la norma social en nuestra actualidad usar cubrebocas cuando sales a la calle. Incluso se llegan a ver personas con caretas faciales. No es mentira, no es exageración. Ustedes lo irán viendo, analizando a lo largo de este día. Ahora sí, salgamos a las calles a ver nuestra normalidad en pleno 2020. Acompáñenme. Ya estamos en la calle. Esta es una calle bastante promedio de la Ciudad de México. Y de verdad, miren cómo todo mundo tiene puesto un cubrebocas. Y no solo cubrebocas, hay personas que tienen la careta facial entera para protegerse. De verdad que esto se me hace muy raro. Parece escena de película. No sé, a mí se me hace bastante sorprendente. ¡Qué perra locura! Otra cosa que está loquísima de nuestra realidad es que hospitales generales, así de verdad, hospitales enteros, todo este enorme establecimiento solía ser un hospital general, ahora se convirtieron en hospitales que tratan únicamente 100% la enfermedad COVID-19. ¡Qué loco! Así de grande, así de monumental está la cosa, que todo este edificio es solamente para tratar COVID-19. ¿Qué tal? Qué interesante, ¿no? Para que se den una idea de verdad de la magnitud real que tiene esto y para que pensemos un poco, y dónde se están tratando las enfermedades que ya de por sí se tenían, los accidentes, se tienen que hacer más hospitales. Les digo, esta es una muestra más del tipo de crisis que esto está ocasionando, que se está viviendo. Ahora, en cuestión de negocios, quiero enseñarles esto, cómo se ven muchísimos negocios que están cerrados, tan solo en esta calle, una calle muy común de la ciudad. Miren, tenemos este negocio cerrado, este de aquí enfrente también, el local que está juntito también está cerrado, ese de por ahí cerrado también, este otro también está cerrado, y los restaurantes, esto creo que les va a parecer muy interesante. Sí están operando, sí están trabajando, pero no tienen sus puertas abiertas al público. Vaya, aquí podemos ver que el joven de los tacos está trabajando arduamente. Los tacos claramente se están preparando, pero en sí las mesas del restaurante están vacías, no se permite la entrada a los clientes. Es una era en la cual la gente está pidiendo comida a domicilio más que nunca y los restaurantes que no solían hacer pedidos a domicilio
ahora se están viendo en la necesidad de hacerlo, porque si no, simplemente no hay ventas. Ahora vamos a entrar a un supermercado. Chéquense cómo es hacer las compras hoy en día. Nada más puede entrar una persona por grupo. Vaya, si vienes por ejemplo acompañado de una persona o dos, nada más puede entrar una a hacer las compras y las demás se quedan a esperar aquí en estas sillitas, las cuales se paran con 1,5 metros de diferencia, porque es lo recomendable para que el virus no se esparza. Vamos a ver cómo es la entrada de este súper. Ok, este es el sanitizante. Hola, ¿cómo estamos? Gracias. Miren, nos toman la temperatura. Ahí está, gracias. Nos toman la temperatura y te dan un par de guantes en la entrada. Si no traes cubrebocas, también te dan un cubrebocas en la entrada, que son desechables, y obviamente gel sanitizante. Nos colocamos nuestro par de guantes. Y esto lo hacen para que pues las personas no estén como tal tocando las cosas y esparciendo cosas que podrían tener. Como ven, personas del futuro, así es acudir al supermercado en nuestros tiempos. Para hacer las compras todo normal, solo que en el piso, miren, como para escoger los productos y así, nos ponen estampas, señalizaciones que dicen espera aquí, distancia segura, y con 1,5 metros de distancia entre uno y otro. Se marcan sentidos de los carriles, ¿no? O sea, este va para acá, este va para acá, y pues se tienen que respetar dentro de la mayor medida posible. Todos los trabajadores de supermercados y de servicio en general, miren, tienen su careta, sus guantes, su cubrebocas. Así es como es nuestra normalidad en 2020. Cuando sales del supermercado, tiras tus guantes, te colocas tu gel sanitizante y vámonos. Va a estar muy interesante ver cómo es que la sociedad se va a ir adaptando a esto. ¿Aún se puede comentar en YouTube? Coméntenos. Esta calle hasta hace unos meses era de las más caminadas de toda la Ciudad de México, y ahorita hasta la fecha en que grabo esto permanece cerrada. Verá, esta calle normalmente está llena de tiendas, restaurantes, muchísima gente caminando, y sí, así como lo vemos aquí, cuidada por policías 24/7. Están muchos sitios turísticos de nuestra ciudad, es lo que es normal en estos tiempos. Un factor interesante que estamos viendo también en 2020 es, miren cómo estamos viendo muchos tapabocas de diseño, que está bien cool el tuyo, la verdad, muy chido. También este otro, miren, también este otro de la amiga, que es como de nariz de cerdito, que como ya está siendo parte de nuestra normalidad el usar un cubrebocas, pues la gente ya está diciendo como, ok, ¿cómo le hago para que combine con mi ropa, que esté chistoso, que esté amigable? Me parece algo fascinante, y sí que me interesa saber cómo es que va a evolucionar nuestra moda ahorita. ¿Será que en el futuro ya es normal usar cubrebocas en la calle? ¿Será que se superó esta etapa? Muchas dudas que tengo ahorita y que tenemos todas las personas de la sociedad actual 2020. Oigan, como comentario curioso quiero decir, las personas en la actualidad me conocen mucho porque yo muestro lugares alrededor del mundo, y es chistoso pensar que tal vez a personas del futuro los estoy trayendo de viaje no por otros países, sino por el tiempo. ¿Qué está sucediendo? No sé, un pensamiento curioso, peculiar, que quise compartirles. ¿Saben qué otra cosa está bien loca de estos tiempos? Subirse a un taxi o algún transporte así particular. A ver, esto no es como que pasa siempre, pero sí te encuentras con que hay muchos conductores de taxis que protegen sus unidades con plástico para que de esta manera no les caiga la saliva de las personas que se suben a sus automóviles. A ver, hace completo sentido. ¿Cuántas personas suben a uno de estos coches todos los días? Entonces sí, es algo bien raro, bien peculiar, que antes de esta era nunca jamás se veía. Este de aquí es el Palacio de Bellas Artes, uno de los spots más icónicos de
Ciudad de México y de México en general. Vean cómo actualmente está cerrado, no se permite el acceso, hay policías cuidándolo a todas horas. Y a ver, la situación ha cambiado porque yo me quedé en que el acceso a todo el parque estaba cerrado. Les muestro estas imágenes que grabé hace menos de un mes aquí mismo en este spot, en donde podemos ver que de verdad estaba todo cerrado, policías cuidando 24/7, y ahorita podemos ver que el acceso al parque ya se permite, ya la gente puede entrar al parque, puede estar sentadita y sí que se ve un flujo regular de personas. Obviamente no normal. Este sitio por lo general es súper acaudalado aquí en la ciudad. Pero miren qué locura, no sabía que ya había reabierto el acceso al parque. Aunque sí, podemos ver que el acceso al palacio como tal, ese sí sigue cerrado. Y también considero importante platicarles un poquito sobre cómo se está viviendo la opinión pública actualmente. ¿Qué es lo que está pensando la gente? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo se está comportando? Y a ver, sin opinar en lo absoluto, mi opinión no es para nada importante, únicamente dándoles un vistazo general de cómo está funcionando la opinión pública. Me parece muy interesante que se están viendo ahorita diferentes tipos de personas. Hay personas que están muy paranoicas, de verdad muy asustadas. Las constantes noticias negativas que se escuchan en los medios han entrado muchísimo en su ideología y en su manera de comportarse. Hay personas que están tomando medidas de prevención, pero están tratando de llevar una vida normal. Y hay otro grande grupo de personas, de verdad es grande, que insiste en que todo esto es falso, que la enfermedad no existe, que es un invento de los medios de comunicación, de las autoridades, para imponer un nuevo orden en el mundo, nuevos comportamientos. No sé, repito, yo no voy a opinar, únicamente les digo que así es como se está viviendo. Y sí que me parece muy interesante ver y analizar los diferentes comportamientos que están teniendo las personas a raíz de esto. Pero lo que sí les puedo decir que es un hecho, que es un sentir general, es que la población en general está preocupada. Está incierta sobre lo que va a suceder, está frustrada, está molesta y por supuesto es comprensible. Esto que nos está tocando vivir está muy raro, de verdad es muy extraño. Lo que es bonito ver es que también una gran mayoría de las personas, a pesar de todo, se mantienen positivas, le sacan el sentido de humor a todo, de verdad a todo, se hacen memes de todos los sucesos, de todas las noticias negativas que constantemente se escuchan. ¿Se siguen usando los memes en sus tiempos? Es una buena pregunta, algo digno de analizarse. Pero sí, en general, la sonrisa, el sentido del humor, eso no nos lo quita nadie. Pasan cosas muy raras en estos tiempos y la gente sigue haciendo chistes de ello. Así que supongo que eso está cool, eso está chido, eso habla de pensamientos optimistas, positivos en la población en general. Así que bueno, con esto concluimos este tour, este recorrido por la normalidad que nos está tocando vivir en el año 2020. Sí que me da mucha intriga y creo que hablo por muchísimas personas cuando digo ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué va a pasar después de esto? ¿Esta va a ser nuestra normalidad de ahora en adelante? Espero que no, y sé que muchísimas personas piensan como yo. Solíamos tener una realidad bien cool, la verdad bien bonita. Espero y esperamos algún día poder regresar a ella. Gracias por haberme acompañado, gracias por haber visto este video. Adiós.